Hola, soy Arturo. Mis dos hijos, por los que sacrifiqué hasta el último centavo que tuve, me dijeron que no podían prestarme unos cuantos dólares para arreglar el techo de mi casa, que se estaba cayendo a pedazos sobre mi cabeza. Me dejaron solo, escuchando el goteo del agua en una cubeta, como si mi vida entera no hubiera valido nada. Una vida de trabajo para darles todo lo que yo nunca tuve. ¿Alguna vez te has sentido como una carga para las personas que más amas? Antes de contarte el momento exacto en que sus voces frías y sus excusas baratas me rompieron el corazón, comenta aquí desde dónde estás viendo esto y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando un padre descubre que la codicia de sus hijos es más fuerte que cualquier lazo de sangre. La tormenta había sido brutal, una de esas que arranca tejas y sacude los cimientos de las casas viejas como la mía. El resultado fue una gotera justo sobre la sala, un goteo constante y rítmico que se convirtió en la banda sonora de mi soledad. Llamé primero a Ricardo, mi hijo, el asesor financiero. Su voz sonaba apurada, distante. Le expliqué la situación, la urgencia, el costo mínimo de la reparación. Hubo un silencio incómodo antes de que dijera: «Papá, lo siento, pero este mes estamos muy ajustados. Ya sabes, la hipoteca, los gastos de los niños. Deberías haber ahorrado para emergencias». Colgó dejándome con un nudo en la garganta. La humillación era tan fría y pesada como el agua que se acumulaba en 1900 el balde. Luego llamé a Elena, mi hija. Siempre fue más sensible, o eso creía yo. Su respuesta fue casi peor, porque estaba envuelta en una falsa compasión. «Ay, papá, qué terrible», dijo, pero pude escuchar a su esposo de fondo, susurrando algo. «Mira, ahora mismo no podemos. Acabamos de gastar en unas pequeñas vacaciones. ¿Por qué no pones más baldes? Ya veremos qué se puede hacer después». Después. Esa palabra resonó en el silencio de mi casa. Para ellos, yo era un problema para después. Una tarea postergada. Un mueble viejo que ya no encajaba en sus vidas modernas y ocupadas. Me sentí completamente invisible. Un fantasma en mi propio hogar. Un estorbo para los hijos, por los que una vez vendí mi auto clásico para ayudarla con el pago inicial de su casa. Me senté en mi viejo sillón, el mismo desde el que los vi crecer, y miré la mancha de humedad que se extendía por el techo como una enfermedad. Cada gota que caía en la cubeta de plástico era un eco de sus negativas, un recordatorio de mi fracaso como padre, o quizá de mi ceguera. Les di todo: educación, apoyo incondicional, mi tiempo, mi energía. Trabajé turnos dobles en la carpintería hasta que mis manos se agrietaron y mis huesos dolieron, solo para que ellos tuvieran las oportunidades que yo nunca tuve. Y ahora, por una cantidad que probablemente gastan en una cena de fin de semana, me daban la espalda. El dolor no era por el dinero, era por la abrumadora certeza de que mi valor para ellos se había agotado junto con mi cuenta bancaria. Empecé a entender la cruda verdad. No se trataba de que no tuvieran el dinero, se trataba de que no querían gastarlo en mí. En sus mentes, cualquier dólar invertido en mi bienestar o en esta casa era un dólar menos de la herencia que esperaban recibir algún día. Me veían como un activo que se depreciaba, y esta casa, la que construí con mis propias manos, no era un hogar lleno de recuerdos, sino una propiedad a la espera de ser liquidada. La arrogancia en la voz de Ricardo, la indiferencia calculada en la de Elena, todo encajaba. Eran extraños que llevaban mi sangre, más preocupados por sus posesiones materiales y su comodidad que por el hombre que les enseñó a caminar. Esa noche no pude dormir. El sonido del goteo era una tortura. Me sentía atrapado, humillado y profundamente solo. La lluvia volvería, el daño empeoraría, y yo no tenía a quién recurrir. Me levanté y empecé a hurgar en viejos cajones, sin saber qué buscaba. Quizás un papel viejo, una factura, olvidada, cualquier cosa. Fue entonces cuando mis dedos rozaron una pequeña caja de madera al fondo de un cajón de mi cómoda. Dentro, sobre un trozo de terciopelo desgastado, yacía una única moneda de plata que mi padre me había dado antes de morir. «Para un día de verdadera necesidad, Arturo», me había dicho. Con lágrimas de rabia y desesperación en los ojos, pensé que ese día, sin duda, había llegado. Era mi última esperanza.
A la mañana siguiente, con la cubeta casi desbordándose y un silencio sepulcral en la casa, tomé la pequeña caja de madera. La moneda de plata se sentía fría y pesada en mi palma, un ancla en medio de la tormenta de mi desesperación. Recordé las manos callosas de mi padre entregándomela, su voz ronca diciéndome que era para un día de verdadera necesidad. Sentí una punzada de vergüenza, como si estuviera traicionando su último regalo, vendiendo un recuerdo sagrado por unos miserables billetes para tapar un agujero. Pero luego, la imagen de mis hijos, sus voces llenas de excusas y desdén, borró cualquier sentimiento de culpa. Esto no era solo por el techo, era por mi dignidad. Decidí que no iría a una casa de empeño cualquiera. Si este era mi último recurso, al menos le daría el respeto que mi padre le tuvo. Buscaría un tasador profesional en la ciudad. El viaje en autobús fue una tortura silenciosa. Me senté junto a la ventana, viendo pasar un mundo que ya no sentía mío. Jóvenes riendo, parejas tomadas de la mano, padres corrigiendo a sus hijos, con paciencia. Cada escena era una pequeña daga que se clavaba en mi corazón, recordándome todo lo que había perdido, o peor aún, lo que nunca tuve de verdad. Apreté la caja en el bolsillo de mi chaqueta gastada, sintiéndome invisible. Un anciano más, una reliquia de otro tiempo. La ciudad, con su ruido y su prisa, me resultaba abrumadora. Durante años, solo venía para las celebraciones familiares, siempre sintiéndome un poco fuera de lugar en los restaurantes caros que ellos elegían. Ahora, venía solo, no para celebrar, sino para mendigar el valor de un recuerdo. La humillación era un sabor amargo en mi boca. Encontré la tienda del tasador en una calle estrecha y tranquila, lejos del bullicio principal. El lugar era pequeño, olía a papel viejo y a cera para pulir. Un hombre mayor, con gafas de montura gruesa y un aire de impaciencia, me miró por encima de sus lentes. Se llamaba señor Harrison. ¿Sí?, preguntó, su tono indicando que tenía cosas más importantes que hacer. Por un momento, quise dar media vuelta y huir. Me sentí como un tonto, un viejo iluso con un pedazo de metal sin valor. Pero entonces, el sonido imaginario del goteo en la cubeta resonó en mi cabeza, seguido por la voz de Ricardo. Deberías haber ahorrado. Con manos temblorosas, saqué la caja de madera y la puse sobre el mostrador de cristal. Quisiera saber si esto tiene algún valor, dije, mi voz apenas un susurro. El señor Harrison tomó la moneda con desinterés, como si esperara otra baratija sin importancia. La limpió con un paño suave y la colocó bajo una lámpara brillante. Se puso unos lentes de aumento y se inclinó para observarla. El silencio se prolongó. Vi cómo su expresión de aburrimiento se transformaba lentamente, primero en curiosidad, luego en una concentración intensa. Dejó de ser el empleado impaciente y se convirtió en un erudito absorto. Murmuraba para sí mismo, palabras que no entendía. La acuñación, el error, la fecha. Se levantó de su taburete y me miró, fijamente por un segundo, con una expresión de incredulidad, antes de volver a examinar la moneda. Mi corazón empezó a latir con una fuerza que no había sentido en años, una mezcla de miedo y una esperanza frágil y peligrosa. «Señor, ¿de dónde sacó esta moneda?», preguntó finalmente, su voz ahora cargada de un respeto que me descolocó por completo. Le conté brevemente que era un regalo de mi padre, una herencia familiar. Él asintió lentamente, sin apartar la vista de la pieza. «Lo que tiene aquí», dijo haciendo una pausa que me pareció eterna, «no es solo plata, es una de las piezas de prueba más raras de su serie, una moneda que los coleccionistas llevan décadas buscando». Se dirigió a una estantería y sacó un catálogo enorme y pesado. Lo abrió en una página marcada y me lo mostró. Allí estaba, una foto idéntica a mi moneda, y al lado, una cifra que hizo que el aire abandonara mis pulmones. Yo esperaba, con suerte, unos cientos de dólares. La cifra en el libro era astronómica. Basado en la última subasta de una pieza similar y el estado de la suya, puedo ofrecerle una compra directa ahora mismo, o podemos llevarla a subasta, donde podría obtener más, explicó el señor Harrison, mirándome con seriedad. Mi oferta, aquí y ahora, es de $750,000. La cifra flotó en el aire polvoriento de la tienda, irreal, absurda.
$750,000. Me quedé mudo, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. No era posible. Mi mente se quedó en blanco por un instante y luego una sola imagen nítida apareció. La cara de mi hijo Ricardo diciéndome que estaba muy ajustado para prestarme $500. La ironía era tan cruel, tan brutal, que casi me hizo reír. La fortuna no me trajo alegría. Me trajo una claridad tan dolorosa y afilada como un trozo de vidrio roto. Salí de la tienda del tasador con un cheque en el bolsillo que se sentía como una brasa ardiente. Caminé sin rumbo por las calles de la ciudad, ajeno al ruido y a la gente. Mi primer instinto, el de un padre que ha vivido para sus hijos, fue llamarlos, contarles la increíble noticia, compartir mi suerte. Pero la idea murió en mi garganta. Recordé la voz condescendiente de Ricardo, la falsa compasión de Elena mientras su esposo susurraba al fondo. Imaginé sus reacciones, el shock inicial, seguido de una avalancha de afecto repentino y falso. Aparecerían en mi puerta con sonrisas hipócritas, planes de inversión familiar y una preocupación desbordante por mi bienestar. El pensamiento me revolvió el estómago. No, este dinero no era un premio de lotería para la familia, era la prueba irrefutable de su abandono, era la factura de mi soledad. En lugar de llamar a mis hijos, me dirigí al banco. La empleada, una joven que podría haber sido mi nieta, miró el cheque con los ojos muy abiertos, luego a mí y de nuevo al cheque. Tuvo que llamar a su gerente. Sentí las miradas de todos en la fila, una mezcla de curiosidad y envidia. Por primera vez en mucho tiempo no me sentía invisible, sino expuesto. El dinero fue depositado, una cifra absurda que no encajaba en mi libreta de ahorros. Al salir del banco, no sentí euforia. Sentí el peso de una decisión. Mi primer acto no fue comprar un auto nuevo o planear un viaje. Fue llamar al mejor contratista de techos de la ciudad, uno que mis hijos jamás habrían considerado por ser demasiado caro. Le pedí que no solo arreglara la gotera, sino que reemplazara todo el techo con los mejores materiales. Era mi dinero, mi casa, mi dignidad. Los días siguientes, mi casa, antes un mausoleo silencioso, se llenó con el estruendo de martillos y sierras. El sonido de la construcción era música para mis oídos, ahogando el eco del goteo que me había atormentado. Supervisaba el trabajo desde mi sillón, sintiendo cómo con cada teja nueva que colocaban, una capa de humillación se desprendía de mí. Los trabajadores eran hombres honestos, como yo lo fui toda mi vida. Les ofrecía café, conversaba con ellos sobre sus familias. Al final de cada día, les pagaba puntualmente. Ese simple acto de pagar por un servicio bien hecho me devolvió una sensación de control y respeto propio que creía perdida para siempre. Estaba reconstruyendo mi casa, pero en realidad estaba reconstruyendo mi vida desde los cimientos y esta vez lo haría sobre una base sólida, no sobre las falsas promesas del amor filial. Una tarde, mientras los trabajadores terminaban su jornada, sonó el teléfono. Era Elena. Su tono era el de siempre, una mezcla de obligación y prisa. «Hola, papá. Solo llamaba para saber si todo estaba bien. No has llamado», dijo, como si la responsabilidad de mantener el contacto fuera mía. En lugar de quejarme o suplicar atención como antes, respondí con una calma que la sorprendió. «Todo está perfecto, hija. Gracias por llamar. Cuídate mucho». Hubo un silencio en la línea. Esperaba que yo le contara mis penas, que le diera una razón para sentir lástima o para colgar rápido. Mi serenidad la descolocó. «Ah, bueno. ¡Qué bien! Te llamo luego», dijo y colgó. Sentí una pequeña victoria. El juego había cambiado de reglas, y ella ni siquiera sabía que estábamos jugando. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, Ricardo estaba en su oficina, navegando por sitios de noticias financieras, buscando la próxima gran inversión. Fue entonces cuando un titular en una pequeña publicación para coleccionistas llamó su atención. Moneda histórica de acuñación limitada, vendida por una suma récord en la ciudad. La curiosidad lo llevó a hacer clic. Leyó la descripción de la pieza, la fecha, el peculiar error de acuñación, y entonces una imagen mental lo golpeó como un rayo.
Recordó vagamente una historia que yo le contaba de niño sobre una moneda que su abuelo me había dado. Una moneda de la suerte. La descripción coincidía. El artículo mencionaba que había sido vendida por un residente anciano de la zona. Las piezas del rompecabezas encajaron en su mente con una claridad aterradora. No era suerte. Era dinero, mucho dinero. Su primera llamada no fue para mí, fue para Elena. Su voz, usualmente tan controlada y arrogante, era ahora un susurro frenético y excitado. Elena, escucha con atención. No hagas preguntas estúpidas. Creo que papá se sacó la lotería. Le espetó. Le reenvió el artículo y le explicó su teoría, la conexión con la vieja moneda del abuelo. La incredulidad inicial de Elena se transformó rápidamente en la misma codicia febril que consumía a su hermano. ¿Estás seguro? ¿Cuánto crees que vale? La conversación no fue sobre mi bienestar o mi suerte. Fue una estrategia de guerra. ¿Cómo abordar la situación? ¿Cómo asegurarse de que el viejo no lo malgastara? En cuestión de minutos, el padre que habían abandonado a su suerte se convirtió en su proyecto financiero más importante. El plan estaba trazado: recuperar el control. Al día siguiente, un lujoso auto que nunca antes había visto estacionado en mi calle se detuvo frente a mi casa. Ricardo y Elena descendieron, sonriendo de oreja a oreja, cargando bolsas de un supermercado gourmet. Sus sonrisas se congelaron por un segundo cuando vieron el techo completamente nuevo y los andamios a un lado de la casa. Vi un destello de pánico en sus ojos, el miedo de que ya hubiera empezado a gastar su herencia, pero se recuperaron rápidamente, forzando una alegría aún más exagerada. «¡Papá! ¡Qué alegría verte!», exclamó Elena, corriendo a abrazarme con una fuerza que me pareció falsa. «Decidimos pasar a saludarte y traerte algunas cositas. Te hemos extrañado tanto». El cinismo de la escena era tan denso que casi podía tocarlo. Los observé mientras entraban, dejando las bolsas con productos caros sobre la mesa de la cocina. Vi cómo sus miradas recorrían cada rincón, evaluando, calculando. No estaban viendo a su padre, estaban auditando un activo. Comentaron sobre lo bien que se veía la casa, sobre lo sorprendente de mi iniciativa para arreglarla. Me preguntaron con una dulzura empalagosa si necesitaba algo, si estaba comiendo bien, si me sentía solo. Cada palabra era una mentira cuidadosamente elaborada. En ese momento, lo supe con una certeza absoluta. Ellos sabían. No tenía idea de cómo, pero su repentina y desbordante preocupación era la prueba irrefutable. La guerra ya no era fría y distante. Acababan de traerla a mi puerta. Y yo, por primera vez, estaba listo para recibirlos. Me dejé abrazar, sintiendo la falsedad en el gesto de Elena, la rigidez en la palmada de Ricardo en mi espalda. Era un teatro, y yo era el espectador en primera fila de una obra sobre la codicia. Puse una expresión de sorpresa agradecida mientras ellos desempacaban quesos importados, vinos caros y panes artesanales, cosas que sabían perfectamente que yo nunca comía. Sus ojos no se detenían en mí, sino que recorrían la habitación, evaluando la calidad del nuevo techo, la pintura fresca en las paredes, calculando mentalmente cuánto de su dinero ya había gastado. Cada cumplido sobre lo bien que me veía o lo acogedora que estaba la casa venía acompañado de una mirada rápida entre ellos, una comunicación silenciosa que gritaba: «Tenemos que tomar el control de esto antes de que lo despilfarre todo». Ricardo, siempre el estratega, no tardó en sentarme en mi propio sillón para darme una charla de hombre a hombre. Sacó su tableta y empezó a mostrarme gráficos y proyecciones. «Papá, tenemos que ser inteligentes con esto», dijo, su tono condescendiente disfrazado de preocupación filial. «Este tipo de dinero inesperado puede ser una maldición si no se maneja bien. He estado pensando en crear un fideicomiso familiar. De esa manera, el dinero está protegido, genera intereses y todos nos beneficiamos a largo plazo. Es la forma más segura de asegurar tu futuro y el legado de la familia». No hablaba de mi futuro, sino del suyo. Hablaba de legado, como si fuera un derecho de nacimiento, no algo que se gana con amor y respeto. Yo solo asentía, dejando que se enredara en su propia red de avaricia. Elena, por su parte,
adoptó el enfoque emocional. Se sentó a mi lado tomando mi mano callosa entre las suyas, suaves y cuidadas. «Papá, mamá estaría tan feliz de vernos así, unidos de nuevo», susurró, sus ojos brillando con lágrimas fingidas. «Hemos estado tan preocupados por ti, solo en esta casa tan grande. Ricardo y yo pensamos que tal vez sería mejor que vendieras este lugar. Podrías mudarte a un lindo apartamento cerca de nosotros para que podamos cuidarte mejor, asegurarnos de que no te falte nada». La traducción era obvia. Querían liquidar el activo principal, la casa, y ponerme en un lugar donde pudieran vigilar cada uno de mis movimientos y cada centavo que gastara. Querían convertirme en su prisionero dorado, un cajero automático con fecha de caducidad. Fue en ese momento, escuchando sus planes perfectamente sincronizados, que tomé una decisión. Interrumpí a Elena con una sonrisa tranquila. «Tienen razón», dije, y vi cómo sus rostros se iluminaban, creyendo que su manipulación había funcionado. «He estado pensando mucho, y es hora de que celebremos como una familia de verdad. Quiero que vengan a cenar el sábado por la noche. Prepararé algo especial. Hay algo muy importante que quiero discutir con ustedes, algo que nos concierne a todos». La palabra celebrar y la promesa de una discusión importante fueron el cebo perfecto. Aceptaron con un entusiasmo desbordante, convencidos de que esa noche finalmente les entregaría el control de mi fortuna. No se daban cuenta de que los estaba invitando a su propio juicio. Los días previos a la cena fueron extrañamente serenos para mí. Me movía por la casa con un propósito claro, como no lo había tenido en años. Limpié cada rincón, pulí la vieja platería de mi esposa y elegí el mejor mantel. No lo hacía por ellos, sino por mí. Era un acto de respeto hacia mi hogar y hacia la memoria de la mujer que lo había llenado de amor verdadero. Mientras cocinaba, los recuerdos de mi vida con ella me invadían, no con tristeza, sino con una claridad dolorosa. Ella nunca habría permitido que nuestros hijos se convirtieran en esto. Preparar esa cena se sintió como el acto final de un largo duelo, el duelo por la familia que creí tener. No era una cena lo que estaba organizando, era un veredicto, y yo sería el juez. Esa tarde, mientras regaba las pocas plantas que habían sobrevivido a mi abandono, vi a mi vecina, María, una madre soltera que luchaba por sacar adelante a su hijo pequeño, tratando de cargar unas bolsas de supermercado que se rompían. Salía a ayudarla sin pensarlo. Su gratitud fue tan genuina, tan humilde, que contrastaba dolorosamente con la falsedad de mis propios hijos. Conversamos unos minutos en la puerta de su casa. Me contó que su calentador de agua se había roto y que no sabía cómo iba a pagarlo. En sus ojos cansados vi una lucha real, no la codicia disfrazada de preocupación. En ese instante, una parte de mi plan se solidificó. La verdadera familia no siempre es la que lleva tu sangre, sino la que te muestra humanidad cuando más la necesitas. La noche del sábado llegó. La casa olía a estofado, el plato favorito de mis hijos cuando eran niños, un último guiño a un pasado que ya no existía. Llegaron puntuales, por primera vez en años. Ricardo vestía un traje caro, Elena un vestido elegante, como si vinieran a firmar un contrato millonario, que, en sus mentes, era exactamente lo que iban a hacer. Sus sonrisas eran amplias, sus ojos brillaban con anticipación. Los hice pasar y les serví una copa del vino que habían traído. Se sentaron a la mesa, elogiando la comida, el ambiente, a mí. La tensión era palpable bajo la superficie de la falsa cordialidad. La función estaba a punto de comenzar, y yo era el único que conocía el guión completo. Serví el estofado en los platos que mi esposa y yo compramos en nuestro 20º aniversario, una vajilla reservada para ocasiones especiales que no habíamos usado en años. Ellos comieron con un apetito voraz, pero sus ojos delataban su impaciencia. Cada bocado parecía una formalidad, un paso necesario para llegar al verdadero postre. La discusión sobre mi dinero. Elogiaban la comida con frases vacías. «Delicioso, papá, como siempre», mientras sus miradas se cruzaban por encima de mi cabeza, comunicándose en un código de codicia que ahora yo entendía perfectamente. Yo permanecía en silencio, observándolos,
dejando que el aroma del estofado llenara el aire tenso. Era la calma antes de la tormenta que yo mismo había planeado, y por primera vez me sentía dueño del viento y de la lluvia. La función estaba por comenzar. Finalmente, Ricardo, incapaz de soportar más la farsa, dejó su tenedor a un lado con un ruido seco. Limpió su boca con la servilleta y adoptó su tono de asesor financiero. «Papá, esta cena está maravillosa, pero creo que es momento de hablar de lo importante, de tu futuro», comenzó, mirando a Elena en busca de apoyo. Ella asintió con una seriedad fingida. «Hemos estado pensando mucho en ti. He preparado una propuesta, un plan para crear un fideicomiso familiar. Es la forma más inteligente de proteger este capital, de hacerlo crecer y asegurar que todos estemos cuidados. Es por tu bien, para que no tengas que preocuparte por nada nunca más». Extendió su tableta sobre la mesa, con gráficos y números que brillaban en la penumbra. Esperaba mi firma, mi rendición. Tomé un sorbo de agua, lentamente, saboreando el momento. Los miré a ambos, sus rostros expectantes, llenos de una seguridad arrogante. «Un fideicomiso», repetí en voz baja, como si estuviera considerándolo. Luego, dejé el vaso sobre la mesa y sonreí, una sonrisa triste, desprovista de toda alegría. «Es curioso», dije, y mi voz, tranquila y firme, cortó la tensión como un cuchillo. «Es muy curioso. Cuando necesitaba $500 para que el techo no se me cayera encima, para no tener que escuchar el agua cayendo en un balde día y noche, ninguno de los dos tenía un centavo. Estaban muy ajustados. Ahora de repente, no solo tienen tiempo y preocupación, sino todo un plan financiero para mí». Sus sonrisas se desvanecieron al instante, reemplazadas por una expresión de sorpresa y ofensa. «Esa moneda, la que me dio su abuelo», continué, mi voz ganando fuerza, «no solo me dio dinero, me dio algo mucho más valioso, claridad. Me dio la claridad para entender que el sonido de esa gotera no era solo agua cayendo, era el eco de sus voces, de sus excusas, de su abandono. Me di cuenta de que para ustedes yo ya no era su padre, era una cuenta de gastos, una propiedad a liquidar. Mientras yo contaba las gotas, ustedes contaban los días para heredar esta casa. La verdadera pobreza, hijos míos, no es tener los bolsillos vacíos, es tener el corazón vacío como ustedes». Las caras de Ricardo y Elena pasaron del shock a una palidez de furia contenida. Sabían que habían sido descubiertos, que su teatro se había derrumbado. «Así que sí, Ricardo, hice un plan financiero», dije, mirándolo directamente a los ojos. «Pero no es el tuyo. El dinero ya no está, lo he asignado todo». Vi el pánico en sus miradas. «Creé una fundación. Se llama El Techo de Arturo. Usará cada centavo para financiar reparaciones urgentes en las casas de ancianos que, como yo, han sido olvidados por sus familias y no tienen a quién recurrir, para que nadie más tenga que mendigar dignidad. Ah, y también ayudé a mi vecina, María. Le pagué sus deudas y creé un fondo para la educación de su hijo. Ella me ayudó con unas bolsas del supermercado la semana pasada. Fue el gesto más amable que recibí en años». El silencio que siguió fue absoluto, pesado, cargado de incredulidad y odio. La primera en explotar fue Elena. Se puso de pie de un salto, tirando su silla hacia atrás. «¿Qué hiciste qué?», gritó, su rostro desfigurado por la rabia. «Ese dinero era nuestro, era el legado de la familia. ¿Cómo te atreves a dárselo a extraños, después de todo lo que hemos hecho por ti?» Ricardo se levantó, también, su compostura de hombre de negocios rota en 1000 pedazos. «Eres un viejo egoísta e ingrato», me espetó, señalándome con un dedo tembloroso. «Te dejamos solo unas semanas y mira el desastre que haces. Te robaremos esa decisión, te declararemos incompetente. No te saldrás con la tuya». Sus verdaderos rostros, crueles y desesperados, finalmente estaban a la vista, más feos de lo que jamás había imaginado. Yo no me moví de mi asiento. Los observé gritar, acusarme, amenazarme, y no sentí nada más que una profunda y helada lástima. Cuando sus insultos se agotaron y solo quedaron jadeos de furia, me levanté con una calma que los desarmó. Caminé hacia la puerta principal y la abrí. El aire fresco de la noche entró,
limpiando la atmósfera viciada de la habitación. No levanté la voz, no necesitaba hacerlo. Simplemente los miré y dije 2 palabras: fuera de aquí. Se quedaron paralizados por un instante, como si no pudieran procesar que el viejo sumiso les estuviera dando una orden. Luego, con la humillación ardiendo en sus rostros, tomaron sus abrigos y salieron a la noche, derrotados. Cerré la puerta de mi casa y por primera vez en décadas sentí que por fin estaba en mi hogar. Después de cerrar la puerta, un silencio como nunca antes llenó la casa. No era el silencio pesado y solitario de antes, cargado de abandono y tristeza. Era un silencio limpio, pacífico, como el que queda después de una tormenta que se ha llevado todo lo sucio. Me senté en mi viejo sillón, ahora retapizado, y miré a mi alrededor. Cada rincón de esa casa, desde el techo nuevo hasta el piso pulido, me pertenecía de una forma que nunca antes había sentido. Ya no era una futura herencia para ellos, era mi santuario, el testigo de mi renacimiento. El sonido fantasma de la gotera, que me había atormentado por tanto tiempo, se había desvanecido para siempre de mi mente. En su lugar, solo había calma. Por primera vez en años, respiré hondo y me sentí libre, como si me hubiera quitado de encima un peso que ni siquiera sabía que cargaba. Los días que siguieron fueron una revelación. Mi vida, que había estado en pausa, esperando la aprobación o el afecto de mis hijos, de repente se llenó de propósito. Me reuní con un abogado, un hombre joven pero con una mirada honesta, y le expliqué mi plan para la Fundación El Techo de Arturo. Poner mi firma en esos documentos fue más satisfactorio que depositar aquel cheque millonario. Cada cláusula que leíamos, cada detalle que afinábamos, era un ladrillo más en el verdadero legado que quería dejar. No se trataba de venganza, sino de justicia. Se trataba de transformar mi dolor en la esperanza de otra persona. Quería que mi experiencia sirviera para algo, para que otros ancianos en mi misma situación no tuvieran que sentir la humillación de mendigar dignidad a quienes deberían dársela sin condiciones. Como era de esperar, Ricardo y Elena no se rindieron tan fácilmente. En las semanas siguientes recibí cartas de un bufete de abogados caro amenazando con llevarme a juicio para declararme mentalmente incompetente. Intentaron usar mi generosidad como prueba de mi locura, pero mi abogado estaba preparado. Presentamos testimonios de los contratistas, de mi vecina María, de la gente del banco. Demostramos que cada una de mis decisiones fue lúcida y deliberada. El juez desestimó su caso rápidamente. Su derrota no solo fue legal, fue moral. Supe después que su relación se agrió, se culpaban mutuamente, su codicia se convirtió en un veneno que los consumió desde dentro. Perdieron mucho más que el dinero. Se perdieron a sí mismos en su propia amargura, encadenados para siempre a la fortuna que nunca tuvieron. Mientras ellos se ahogaban en su resentimiento, yo descubría lo que era una familia de verdad. María y su pequeño hijo Mateo se convirtieron en mis visitantes frecuentes. Le enseñé a Mateo a lijar madera, a clavar un clavo derecho, cosas simples que mis propios hijos nunca quisieron aprender. Sus risas llenaron el silencio de mi taller. Los fines de semana venían a comer y no traían vinos caros ni quesos importados, sino historias de su semana y un cariño sincero que no se podía comprar. Me uní a un club de carpintería para jubilados donde conocí a otros hombres como yo, con manos callosas y 1.000.000 de historias por contar. Compartíamos café, nos ayudábamos en nuestros proyectos y hablábamos de la vida. Eran conexiones reales, construidas sobre el respeto mutuo, no sobre la expectativa de un beneficio. El primer proyecto de la Fundación El Techo de Arturo fue para una viuda llamada Inés, al otro lado de la ciudad. Fui a su casa personalmente. El olor a humedad, la mancha oscura en el techo y el balde en el suelo, recogiendo el agua, eran un eco exacto de mi propio infierno. Pero esta vez, yo no era la víctima. Me acerqué a ella, una mujer pequeña con la mirada cansada de quien ha luchado demasiado, y le dije: «No se preocupe más, doña Inés, nosotros nos encargamos». La forma en que sus ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de un alivio abrumador, fue la recompensa más grande que pude recibir. En su gratitud vi el verdadero valor de esa vieja moneda de plata.
No era el dinero, era la capacidad de devolverle la dignidad a alguien, era cerrar el círculo. Hoy mi casa ya no es un lugar silencioso. A menudo huele a café recién hecho y a la tarta de manzana que María trae los domingos. A veces escucho rumores sobre mis hijos. Ricardo perdió su trabajo por una mala decisión financiera, cegado por la obsesión. Elena se divorció. Viven sus vidas como extraños, unidos solo por el recuerdo amargo de lo que perdieron. No siento alegría por su desgracia, solo una profunda y tranquila tristeza. Ellos tomaron sus decisiones y yo tomé las mías. Al final entendí la lección que mi padre me dejó con esa moneda. La verdadera riqueza no está en lo que acumulas para ti, sino en el valor que construyes para los demás. Y esa fortuna, la de la dignidad y el propósito, es la única que nadie te puede quitar. Si conoces a alguien que necesite escuchar este mensaje de autorrespeto y fortaleza, por favor, comparte este video con esa persona. No olvides suscribirte para más historias sobre cómo encontrar tu propio valor, incluso cuando el mundo te dice que no tienes ninguno. Gracias por escucharme. Mi casa, hoy, ya no es un lugar silencioso de la misma manera. Antes, el silencio era pesado, lleno de ecos de lo que faltaba, del teléfono que no sonaba, de la soledad que se pegaba a las paredes. Ahora es un silencio sereno, lleno de paz. Es el silencio de un hombre que está a gusto consigo mismo, que no necesita la aprobación de nadie para sentirse completo. A veces me siento en mi sillón, el mismo desde el que vi a mis hijos crecer y desde el que los vi irse por última vez, y no siento ni una pizca de rencor. Siento gratitud. Gratitud por esa tormenta, por esa gotera, por esa moneda que, al final, no solo reparó mi techo, sino que demolió por completo la prisión emocional en la que vivía sin siquiera darme cuenta. La fundación El Techo de Arturo se convirtió en mi verdadera vocación, en mi segundo acto. Cada vez que aprobamos una nueva reparación, cada vez que visito a un anciano que me mira con los mismos ojos de desesperación que yo tuve, siento que mi vida cobra un sentido que el dinero por sí solo nunca podría haber comprado. No se trata de caridad, se trata de solidaridad, de reconocer al otro en su fragilidad y decirle, no, estás solo, yo estuve ahí. La primera vez que vi a un equipo de trabajadores subirse al techo de la casa de otra persona, pagados por mi fundación, sentí que la historia de mi dolor se reescribía. Ya no era una historia de abandono, sino una de esperanza. Transformé mi herida en un refugio para otros, y no hay riqueza más grande que esa. De Ricardo y Elena sé muy poco, y lo poco que sé me llega a través de oídas, como un eco lejano de una vida que ya no es la mía. Dicen que su relación se fracturó por completo después de aquel día. Se culparon el uno al otro. La codicia que los unió fue la misma que los separó para siempre. Ricardo, al parecer, tomó malas decisiones en su trabajo, obsesionado con recuperar una fortuna que nunca fue suya, y terminó perdiendo su prestigio. Elena se aisló, amargada y sola. No siento alegría por sus fracasos, siento una profunda tristeza, la misma que sentiría al ver a dos extraños destruir sus propias vidas. Ellos eligieron su camino, un camino pavimentado de avaricia, y al final del recorrido se encontraron solos, sin dinero y sin familia. La vida, a su manera, les cobró la cuenta. Mi verdadera familia, la que elegí y la que me eligió a mí, creció en los lugares más inesperados. María y su pequeño Mateo son la luz de mis días. Enseñarle a ese niño a construir una pequeña caja de madera, ver sus ojos brillar de orgullo, me da más alegría que cualquier cheque que haya depositado. Mis amigos del club de carpintería, hombres con manos agrietadas como las mías y corazones llenos de historias, se convirtieron en mis hermanos. Compartimos café, risas y a veces silencios cómplices que lo dicen todo. Son relaciones construidas sobre la base sólida del respeto y el afecto genuino, no sobre el cálculo de lo que se puede obtener. Me enseñaron que una familia no siempre es la que te toca por sangre, sino la que encuentras cuando te atreves a abrir la puerta de tu corazón. Al final, comprendí la lección más importante que mi padre me dejó junto con esa moneda. Su verdadero valor no estaba en la plata ni en su rareza, sino en la oportunidad que me dio de elegir. Pude haber elegido ser un viejo rico y solitario,
rodeado de la falsedad de mis hijos, pero elegí la dignidad, elegí el respeto por mí mismo. La riqueza que encontré no se puede contar en billetes ni guardar en un banco. Es la paz que siento al acostarme por la noche, es la sonrisa de Mateo, es la gratitud en los ojos de doña Inés. Aprendí que la herencia más valiosa que uno puede dejar no es una propiedad o una cuenta bancaria, sino el ejemplo de una vida vivida con integridad, una vida que demuestra que el amor propio es el único tesoro que nadie te puede arrebatar. Si esta historia te ha tocado de alguna manera, si conoces a alguien que necesita recordar su propio valor por encima de todo, te pido que compartas este video. A veces, una historia es todo lo que necesitamos para dar el primer paso y encontrar la fuerza para reconstruir nuestro propio techo. Y no te olvides de suscribirte para seguir escuchando relatos sobre la increíble capacidad que tenemos para ser los únicos dueños de nuestro destino. Gracias por haberme acompañado en este viaje. Gracias por escuchar.